Iriboga, viceministro de Gestión Educativa, a quien le agradecemos por atender este llamado. Señor viceministro, le saludamos desde el panel central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar muy en particular sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que está vigente en definitiva luego de que pasó por la Asamblea y también de la sanción del Ejecutivo. Pero por expectativa de la ciudadanía y por la pandemia, solamente quiero hacerle una consulta respecto de las clases presenciales. Por el escenario complejo que estamos viviendo por la pandemia, las clases presenciales finalmente ya no se van a dar este año, al menos en la sierra. Mi estimado viceministro, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. En realidad creo que las disposiciones han sido claras a lo largo del tiempo. Por el momento se encuentran suspendidas las clases. Evidentemente existe un trabajo permanente del Ministerio de Salud Pública que va informando al COE Nacional respecto de la situación epidemiológica en el país. Y en ese sentido, nosotros mal haríamos en adelantar si se abren o no se abren. Yo creería que hay que ir esperando semana a semana, quincenalmente, para ir esperando a estas autorizaciones si es que se levantan las suspensiones en este momento. Como digo, están suspendidas, pero también recordemos que hay gente que está esperando la noticia de poder volver en realidad. Entonces, iremos informando a la ciudadanía oportunamente. Ok, viceministro, como le planteé en principio, el tema de la LOEI abarca algunos temas que se reformaron en este documento y empiezo por el incremento de los salarios de los docentes en medio de una crisis económica producto de la pandemia también que se ha profundizado esta crisis. ¿Cómo va a financiarse el incremento de los docentes que establece la LOEI, por favor? Muchas gracias por la pregunta, Jorge. Recordemos que la Ley Orgánica de Educación Intercultural fue removida, refaccionada en un 80% más o menos de su texto. Entre esos, por supuesto, está el tema del salario de los docentes, una aspiración que viene desde hace muchos años. Recordemos que el salario de los docentes venía congelado hace casi 10 años, diría yo. Y entonces, esta elevación constituye, por supuesto, el resultado de una lucha permanente de los gremios de los docentes. Y yo, antes de entrar a hablar del financiamiento, sí quisiera decir que es importante entender que muchas veces nosotros decimos, todos quienes formamos parte de una sociedad, decimos que la mejor forma de seguir avanzando, de progresar, de transformar a la sociedad, es a través de la educación. Y por supuesto, el maestro tiene que ser revalorizado, los docentes tienen que encontrarse revalorizados, tienen que saber que su trabajo es valorado no solamente socialmente, sino también, por supuesto, en cuanto a su estabilidad financiera, y que los docentes pueden seguir contando con cierta tranquilidad ante el costo de la vida. Evidentemente, como digo, hace varios años que no se subía el sueldo, y por supuesto, esto constituye el fin de una lucha válida de los docentes. La subida de los salarios representa, a este momento, más o menos pasar de $820 mensuales, 817 exactamente, a 2,5 salarios básicos unificados, que es lo que establece la ley. Esto será para este año $1,000 mensuales. Yo creería que en términos generales existen varias formas de financiamiento de esto, pero recordemos dos cosas aquí, Jorge, y es que primero, el presupuesto general del Estado por mandato constitucional, al ser un año de elecciones, se construye de una forma hasta la mitad del año. Y a partir de esa mitad del año será el nuevo gobierno el que tenga que construir. Es decir, que nosotros, si bien tenemos que garantizar desde este mes, digamos, desde que se publique la ley, el siguiente mes, cómo se seguiría financiando el tema del magisterio, en realidad toda proyección tiene que ser revisada como le corresponde, como constitucionalmente es su derecho y su obligación al nuevo administrador. Mal haríamos nosotros entonces en decir de dónde se va a obtener los recursos para financiar el magisterio. Porque adicionalmente, señor viceministro, buenos días, no es solamente los $1,000 que es para quienes ingresan al magisterio, porque hay un escalafón que también aumenta absolutamente para todos en cada categoría. Exactamente, Ramiro, este escalafón tiene que construirse. También eso es importante señalar. Existe un escalafón actualmente, pero un nuevo escalafón que pudiera ser propuesto en base a la nueva base o al nuevo inicio, tendría que ser construido, porque tampoco se obliga, y esto es importante señalar, Ramiro, la ley no obliga a que todo el escalafón suba de una forma proporcional. Eso no dice la ley. La ley lo que dice es que el sueldo inicial será este, ¿ya?
y que tendrá que homologarse al escalafón del servicio público. Y ese es un trabajo que se tendrá que hacer en la reforma que necesariamente se tenga que implementar al reglamento, a la ley. Entendemos, por supuesto, que un cambio tan masivo en la Ley Orgánica de Educación, que dice el 80% más o menos, merece, por supuesto, un cambio al reglamento. También hay ya desconocimiento sobre el efecto que va a tener la ley, porque, entre otras cosas, se habla de la eliminación del examen ser bachiller, se habla de la eliminación, y que no lo dice así específicamente la ley, del el bachillerato unificado, que ya muchos padres de familia, y sobre todo los chicos, no están a la expectativa. ¿Qué va a suceder en el próximo año lectivo? Así es, Ramiro. Son dos preguntas muy importantes. Empecemos por la del ser bachiller. Yo creo que esto es importante desmitificar qué es lo que sucede alrededor del ser bachiller. El ser bachiller es un examen de bachillerato, es decir, el examen de grado, como probablemente nosotros lo conocimos. No es que ha dejado de existir. Lo que venía sucediendo a partir de algunos años, inclusive, hace unos 6 años me parece exactamente, es que se unificó el examen del bachillerato con el examen de ingreso a la universidad, ¿sí? Y entonces se evaluaba bajo una misma lógica a todo el país, para poder luego distribuir los cupos del acceso a la educación superior, una competencia que no es del Ministerio de Educación, ¿sí? Y en ese sentido, nosotros ya separamos esos exámenes durante esta administración. Entonces, claro, lo que se ha establecido en la ley es algo que ya se venía dando. Nosotros lo separamos por un tema pedagógico, y luego, evidentemente, esto se fue reforzando también con el tema de la emergencia sanitaria. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos evaluar con un examen, no podemos llamar a rendir masivamente a cientos de miles de jóvenes ecuatorianos en un momento de pandemia, en un momento en el que no tiene que existir movilidad. Entonces, nosotros graduamos a los estudiantes con otros métodos pedagógicamente válidos, en este caso con un proyecto de grado. Y ese proyecto, por supuesto, no puede ser equiparado al examen de ingreso. El examen de ingreso se tendrá que seguir haciendo bajo una lógica de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, Educación Superior. Y entonces, para nosotros es claro, esta reforma realmente no tiene un impacto muy alto, porque, como les digo, ya venía aplicándose. Ahora, respecto del bachillerato unificado, la ley no establece realmente que tengan que existir especialidades. Esta es una interpretación que se ha dado. Y claro, que la ley lo que sí hace es que deja a la Autoridad Educativa Nacional a que establezca cuáles van a ser las formas en las que se puede acceder al bachillerato. Y hay que decir esto, el bachillerato general unificado no es el único que existe, es unificado, no es único. Y esto es importante desmitificar. Existe el bachillerato técnico, existe el bachillerato en artes. Son formas válidas de acceder al título de bachiller. Son formas válidas para la gente que tiene otro tipo de intenciones dentro de su formación. Y entonces, lo que nosotros entendemos hasta el momento es que se pueden crear nuevas formas de bachillerato, no necesariamente dividir al unificado en lo que nosotros conocimos en nuestra época, es decir, físico-matemáticos, sociales, biológico, y ciencias biológicas y químicas. Entonces, no va por ahí. Pero, por supuesto, se deja en libertad a la Autoridad Educativa Nacional para ir reformando algo que parcialmente ya existe. Por ejemplo, en los bachilleratos técnicos es el Ministerio de Educación el que decide en qué tipo de técnicas creamos los bachilleratos, agropecuarios, textiles, en fin. Entonces, esto ya existe y lo que se busca ahora es que se profundice. Sin embargo, por supuesto, quedará a la decisión de la siguiente Autoridad Educativa Nacional. Pero eso no significa discrecionalidad, viceministro. Pero por supuesto que sí, Jorge, pero no la discrecionalidad no es necesariamente mala. Recordemos que toda la administración pública, es un principio jurídico además, se mueve en base a discrecionalidad. La discrecionalidad, para que no sea abusiva, eso es otra cosa, tiene que ser reglada. Y esa reglamentación tiene que venir con el reglamento a la ley. Por supuesto que, como yo les decía, tiene que cambiarse y tiene que ponerse límites a la Autoridad Educativa Nacional para que no creen mañana bachilleratos absurdos, ¿no? Por supuesto, o formas de graduación que realmente no atiendan a las necesidades del país. Pero en este caso la reglamentación le corresponde por naturaleza al Ministerio de Educación para que se operativicen estas reformas, viceministro. No exactamente, Jorge. Recordemos que la Constitución establece que el reglamento a todas las leyes las expide el presidente de la República. Sí, pero tiene entonces que tener el apoyo y el respaldo del ente rector, que es el Ministerio de Educación. Por supuesto que sí, Jorge, pero a ver, vamos por partes. La ley todavía no está publicada en el registro oficial. Ajá. ¿Sí? Yo no puedo adelantarme a hacer un reglamento
¿sí? Cuando la ley todavía ni siquiera ha sido publicada. Esperemos que se publique para entonces sí atender, porque además la construcción de una norma tan grande no solamente refleja las necesidades del Ministerio de Educación, sí, tendrá que responder, por supuesto, el Ministerio de Educación y ser quien lidere el proceso de la elaboración del reglamento, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en el tema de bachilleratos técnicos tenga que estar por fuera carteras de Estado que tienen sus legítimas opiniones, sociedad civil, padres, madres de familia, en este caso representantes de las comunidades educativas, los órganos que están encargados de la protección de los derechos, porque en ese tema también se avanzó en esta reforma a la ley. Todos tendrán que opinar y, por supuesto, la construcción del reglamento no será un tema de un día para el otro. Finalmente, por cuestiones de tiempo, viceministro, ¿estas reformas son de satisfacción para el Ministerio de Educación? A ver, yo diría que en términos generales nosotros nos encontramos satisfechos con algunos temas, como yo he dicho, por ejemplo, los temas de protección de derechos. Eso es bastante, se ha avanzado bastante bien. El tema de la inclusión de la etnoeducación es un tema importante. El tema del fortalecimiento a la autonomía de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe es un tema fundamental y que lo han venido reclamando los pueblos y nacionalidades. Son temas buenos, son temas que no pueden ser dejados de lado. Nosotros entendemos que existen otras preocupaciones, pero que tienen que ser atendidas desde las carteras de Estado y desde los aspectos que correspondan, las preocupaciones financieras, las preocupaciones de seguridad social, son otras preocupaciones. Para nosotros, dentro del tema pedagógico, creemos que aquellos temas en los que la ley es bastante general, nosotros tendremos que desde el Ministerio de Educación, o bueno, la siguiente administración probablemente, desde el Ministerio de Educación tendrá que realizar un reglamento bastante bueno, bastante claro, para que la ciudadanía sienta conformidad con las reformas a la ley. Con eso me quedo, viceministro. Le agradezco por haber atendido este llamado. Que tenga una buena jornada. Un buen día. Gracias, Ramiro. Gracias, Jorge. Gracias a nuestro